Cordial saludo amigos, mi nombre es José Díaz Gutiérrez y hoy vamos a analizar la disciplina y el control en las escuelas. Inicialmente pues tendremos en cuenta el método arqueológico y genealógico de Michel Foucault. Por medio del método arqueológico, Michel Foucault nos invita a revisar la historia y revisar cómo ha cambiado la forma en que se exige o se ejerce o crea la disciplina. Podemos observar que en el pasado las técnicas de disciplina eran mucho más físicas, como los castigos corporales, pero a medida que el tiempo fue avanzando, esto fue modificándose, introduciendo otras formas como las calificaciones, los exámenes. Foucault nos invita a que en lugar de buscar o digamos de guiarnos por esa historia lineal y continua, debemos señalar aquellas divergencias, aquellas discontinuidades. Y por ende hay que mirar que a pesar de que se identifica un modelo en específico como correcto, hay que aclarar y también reafirmar que las formas de control no son estables y que cada época aplica sus propias normas y reglas sobre lo que se considera como un comportamiento adecuado. En este momento estaríamos hablando sobre un discurso en específico, el discurso del comportamiento infantil, el discurso de la disciplina. Y esto, como lo señala Foucault, cambia o muta según la época, según la concepción de buen estudiante que tenga el poder en un determinado discurso, en una determinada época. Antiguamente un niño que se comportara de manera rebelde era castigado de forma severa. Hoy en día los castigos son muy sutiles, aunque la presión por cumplir un estándar sigue siendo la misma. Y es aquí donde señalamos que los niños son unos de los elementos más vulnerables de las estructuras de poder, debido a que constantemente están modelados, están configurados o esculpidos por los discursos de aquello que es considerado como normal o que no lo es. Ya comprendiendo, digamos, de forma aireada o superficial cómo se ha transformado y cómo se comprende, digamos, el concepto de bueno en una sociedad basándonos en la población infantil, es importante recalcar lo vulnerable que es esta población y lo influenciada que se puede ver gracias a las estructuras de poder dominantes en una época. Es aquí lo que nos lleva a el método genealógico de Michel Foucault. Este es un poco más crítico y es cómo podemos percibir el poder en cada momento de la vida escolar del niño. El poder y el saber están directamente familiarizados y conectados en la vida escolar. Lo que se enseña no es solo el conocimiento o la estructura de conocimiento de poder que venció en una época, sino también el comportamiento adecuado. Es ahí donde todo lo que abarca una estructura de poder en específico se ve resumida en lo que debe decir o hacer un niño en la escuela, lo que debe aprender, lo que es verdadero y lo que es falso. Y es aquí donde se evidencia el poder y el control que ejerce la sociedad, la escuela y los profesores sobre los estudiantes. Ya digamos que describiendo más ese concepto de disciplina más representado en el comportamiento de los estudiantes, podemos identificar varios elementos claves para comprender cómo se demuestra y cómo se ve pues el control por parte pues de la red predominante a los estudiantes. La escuela específicamente controla los cuerpos de una manera sutil pero a la vez muy efectiva. Cómo se sientan, cómo se comportan, qué deben decir, qué no deben expresar y cuál es el comportamiento correcto o el marco de comportamiento correcto en el aula de clase. Esta disciplina
física se convierte en un tema de autocontrol. Es un proceso que se internaliza en los estudiantes a tal punto que no es necesario tenerlos vigilados. Y es aquí donde aparece el panóptico de Foucault. Foucault introduce la idea del panóptico. Esta es un tipo de prisión ideado por el filósofo Jeremy Bentham, en el cual las personas que están dentro de esta prisión están siendo observadas por una sola persona, sin saber cuándo éste los observa y cuándo no. En la escuela, aunque no haya una vigilancia constante, los estudiantes la mayor parte del tiempo se sienten vigilados por los maestros o por una figura de control. Y no necesariamente por los maestros, simplemente por sus compañeros, por sí mismos. Esta sensación permanente genera autocontrol en los estudiantes. Es por eso que los estudiantes, aunque todo el tiempo no estén siendo observados, pues se comportan como si todo el tiempo estuviesen siendo vigilados por una de las entidades de control o de la persona, pues que en este caso serían los maestros o aquel que pues ejerza un mayor grado de jerarquía en una institución educativa. Evaluación, castigo, recompensa y vigilancia. Los exámenes o las evaluaciones no solo miden el conocimiento de los estudiantes, sino también la manera en que estos se adaptan a las normas o reglas establecidas en un contexto específico o un tiempo en específico. Las recompensas son aquellos que se adaptan mejor a una red de poder, y aquellos que no logran adaptarse a esta pues son castigados. Todo esto está organizado para modelar el comportamiento de los estudiantes. Aplicando las reglas y las concepciones de Michel Foucault nos permite entrever que la escuela no solo es un escenario de conocimiento, sino también uno de control y poder. Las técnicas de disciplinamiento no son accidentales, son producto de luchas históricas, de saberes que han prevalecido y otros que han sido silenciados. Foucault nos ayuda a entrever cómo la disciplina forja y crea, moldea a las personas, a los estudiantes, a los niños, y cómo estas escuelas los ajustan y los forman para adaptarse a una sociedad en específico. Y a su vez, esta red de poder que prevalece contiene o mantiene la intención de prevalecer en el tiempo. Muchas gracias.